imagen? Bien. Bueno, Salvador María del Carril conoce a Tiburcia Domínguez, que era una uruguaya. Él estaba exiliado en Montevideo, como muchos de los unitarios en esa época, y llega un momento que se pelea con su mujer por los gastos que Tiburcia hacía, ¿no? Esto cuentan los guías de ahí de la Recoleta. Incluso Salvador María del Carril llega a escribir en los diarios de la época que él no se iba a hacer cargo de las deudas que adquiría Tiburcia, ¿no? Entonces se construye este mausoleo cuando fallece Salvador María del Carril, que va a ser el primer presidente de la Corte Suprema, vicepresidente de Urquiza, constituyente en la época de la Asamblea Constituyente en Santa Fe, en San Nicolás de los Arroyos, para formalizar la Constitución de 1853. Y Tiburcia vivió 15 años más, ¿no? Cuando fallece Tiburcia, manda a construir al lado del frente a él, digamos, de espalda, la figura de ella, tratando de mostrar esa relación que duró casi más de 20 años sin hablarse, ¿no? Dicen que hacían juego en las reuniones para ver si cruzaban algunas palabras entre ellos, pero no lograban que se vuelvan a hablar, ¿no? Y el mausoleo lo que muestra es ese desencuentro de tantos años entre Salvador María del Carril, uno de los responsables del fusilamiento de Dorrego, como decíamos, ¿no? Bueno, tenemos en Morón acá una calle que se llama Salvador María del Carril, que es la del Mecenas, la del Villa Mecenas. Ahí lo vemos un poquito más alejado, el monumento, en ese pasillo que decíamos que está sobre el paredón que da a la calle Ascuena. Muy pocos saben que en la Recoleta está la tumba de Raúl Scalabrini Ortiz, ¿sí? ¿Para qué digo esto? Porque vamos a rescatar algunas de las figuras que se pueden rescatar que están en la Recoleta, ¿no? Yo estuve buscando una imagen mejor de la bóveda de Scalabrini, no hay imágenes, pero él está enterrado ahí después de su muerte en 1959. Cuando se cumplieron 50 años de su fallecimiento, se hizo un homenaje grande a Scalabrini, de hecho se declaró ese año como el año de Raúl Scalabrini Ortiz en el Senado de la Nación, se republicaron sus obras, Política Británica, la historia de los ferrocarriles argentinos. Fíjense qué importante, ¿no? La figura de Scalabrini que está en el cementerio de la Recoleta, descansando ahí en el medio de todas estas figuras que veníamos hablando, ¿no? Y otra de las figuras importantes que ahora vamos a ver es la figura de Enrique Mosconi, ¿no? Cuando nosotros hicimos el taller de los malditos que tratamos de reivindicar la figura de Enrique Mosconi, que también descansa ahí en la Recoleta. Siguiendo el pasillo al lado de la tumba de Salvador María del Carril, enfrente, en ese mismo pasillo, vamos a ver uno de los panteones más antiguos del lugar, que es el de los caídos en la Revolución del Parque, en la Revolución del 90, ¿sí? El Parque de Artillería, donde hoy es la Plaza Lavalle. De hecho, ustedes saben que vieron el monumento que tiene Lavalle, que es una columna, donde está él arriba, porque dice que siempre se atentaba, siempre los 13 de diciembre se dejaba algún recuerdo a Dorrego en la Plaza Lavalle, ¿no? Y lo tuvieron que subir cada vez más a Juan Galo de Lavalle. En este panteón, que se puede decir que es el panteón del radicalismo, porque ahí descansan los restos de Irigoyen, ahí descansan los restos de Alem, que se había suicidado en 1896, descansa Elpidio González, una figura también importante del radicalismo, Honorio Pueyrredón, descansa Arturo Humberto Ilia, y descansa Arturo Frondizi. Si uno va por esa escalerita atrás, va a bajar y va a poder ver primero todas las placas que recuerdan a los que están ahí, ¿no? En el panteón de los radicales. Fue raro que no llevaron a Alfonsín ahí, Alfonsín lo llevan a la Recoleta, ahora lo vamos a ver hacia el final, pero lo dejan a un costado, ¿sí? Porque justamente ahí es donde están todos los radicales, ¿no? Las figuras más destacadas del partido.
Al lado de ese panteón está la figura de Luis Ángel Firpo, el boxeador, ¿sí? Que también fue importante en la década del 20. Todos recuerdan la pelea con Dempsey, ¿no? En 1923, que la gana Firpo en realidad, pero le roban esa pelea, la pelea del siglo le llaman, ¿no? El toro salvaje de las Pampas. Fíjense, ahí está representada la figura de Luis Ángel Firpo. En ese mismo pasillo está la figura de Quintana, bueno, varios presidentes. Quintana es una figura nefasta de la historia argentina porque fue abogado de los bancos ingleses e incluso llega a amenazar con una cañonera al puerto de Rosario porque habían detenido al representante del Banco de Londres en Rosario, ¿no? Y Quintana, siendo diputado, viaja a Inglaterra y convence a la Armada inglesa para que bombardee la ciudad de Rosario, ¿no? Por suerte Quintana duró 2 años en la presidencia. Incluso hay un levantamiento radical en 1905 en contra de Manuel Quintana, un mitrista de la primera hora, ¿sí? Y está en ese mausoleo que tiene ahí en la Recoleta. Una de las bóvedas más importantes, de los lugares más importantes, más caros que tiene la Recoleta, es la del Premio Nobel Federico Luis Leloir, ¿sí? Premio Nobel de Química en 1970, junto con Carlos Saavedra Lama, son los 2 premios Nobel que descansan ahí en la Recoleta. Esta bóveda que fue también hecha por un arquitecto alemán, ahora voy a encontrar el nombre, Gilbert, creo que se llama, ¿sí? Tiene tres fases esta bóveda y está ahí revestida en oro, hay un Cristo ahí abajo de esa cúpula que se ve allá arriba, no se llega a ver bien ahí. Esta es la figura de Leloir, que era también un dandy, ¿no? Una de las familias más importantes también de Buenos Aires, que incluso vive muchos años en París. Se conoce que él estaba en un momento en Mar del Plata, ahí en el club de golf, comiendo con un grupo de amigos langostinos, y estaban cansados de ponerle mayonesa a los langostinos y ponerle ketchup, y mezclan eso y nace la salsa golf. ¿Sí? Leloir es el padre de la salsa golf, que en París se llama salsa Leloir. ¿Sí? En realidad hay que destacarlo a Leloir porque es el premio Nobel de Química y logra esta investigación que hace con los nucleótidos de azúcar, ¿no? Que es lo que descubre Leloir y gana el premio Nobel de Química en 1970. Llegando al final de ese pasillo vamos a encontrar la tumba de Ramón Falcón, el coronel Falcón. Una de las más cuestionadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta hace poquito, en el 2018, atentaron contra la tumba de Falcón, un grupo de anarquistas, pusieron una bomba. Ustedes saben que Falcón fue asesinado por Radovisky, ¿no? Por este anarquista ruso, que descubren que era menor de edad, porque Radovisky, antes de ser detenido por la policía, quiere suicidarse en realidad, ¿no? No quería entregarse vivo. Descubren que es menor de edad y lo envían a Ushuaia, ¿no? Estuvo casi 20 años casi estuvo en Ushuaia porque es después indultado por Irigoyen en 1929. Irigoyen, uno de los últimos decretos que hace Irigoyen es indultar a Simón Radovisky. Una historia apasionante la de Simón, que llega a Buenos Aires y empieza a trabajar en unas imprentas, se empieza a vincular con los anarquistas en Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que el coronel Falcón era responsable de la policía de la ciudad de Buenos Aires. El 1 de mayo de 1909 es el que reprime en la Plaza Loria, es la primera plaza que uno ve cuando llega a la Plaza de los Dos Congresos, antes de ingresar, digamos, esas dos plazas, si vienen desde la Avenida de Mayo, esa primera parte era la Plaza Loria. Y a la mañana, con la montada, embiste el coronel Falcón y después se la cobra Simón Radovisky, y cuando pasa por la carreta, porque justo había fallecido el presidente de la Penitenciaría Nacional, que estaba en la acera,
Falcón va al cementerio y Simón Radovisky lo espera en una calle, creo que es Callao y Quintana donde lo espera, donde hay un monumento a Falcón hoy, también ahí, y le tira una bomba dentro de la carreta y fallece Falcón con su secretario que era Lartigó. Los dos están en ese mausoleo que tiene Ramón Falcón ahí. A mí me llamó la atención esto, que la comunidad israelí le hace un homenaje a Ramón Falcón que era totalmente antisemita, el tipo, ¿no? Porque los grupos que después reivindican a Falcón son los que van a armar la Liga Patriótica Argentina, los que van a atentar en la Semana Trágica después hacia los barrios judíos en Villa Crespo, en Once, en ese enero de 1919. Me llamó la atención esa placa. Cuando uno dobla justo al final de la tumba de Falcón, va a agarrar el otro paredón que da hacia la calle Vicente López. En esa calle Vicente López hay varios mausoleos, uno de los más importantes, más destacados, son los porteños que cayeron en la guerra del Paraguay, ¿sí? Porque Mitre había pensado que iba a durar 3 meses la guerra, ¿no? 3 meses estamos en Asunción, dijo Mitre, la guerra duró 5 años. Y en esos niños bien de Buenos Aires que fueron a la guerra del Paraguay y que fallecieron allá, como el hijo de Sarmiento, como Domingo Fidel, ¿sí? Dominguito, que también está ahí en la Recoleta, se le hace un panteón oficial y de homenaje a los porteños caídos en el Paraguay. Los curepas, según los paraguayos, ¿no? O los curepí, como le decían los paraguayos, pues llevaban unas botas rosas de cuero de cerdo, ¿no? El curepí es el cerdo en guaraní. Y los porteños les llamaba la atención a los paraguayos porque los porteños gritaban como si fueran cerdos, ¿no? Cuando los herían. Al lado de ese panteón, de ese monumento, esa bóveda grandota, está la tumba de Roque Sáenz Peña, el de la ley, Sáenz Peña, ¿sí? El del voto universal, entre comillas, porque las mujeres todavía no votaban, y al lado está la de Nicolás Avellaneda, ¿sí? Avellaneda, que va a ser presidente de 1874 a 1880. Hay algo para destacar de Avellaneda, pues siempre se lo recuerda por la frase de la deuda externa, ¿no? Pagaré con la sed y el sudor del pueblo argentino, pero pocos saben que Avellaneda quiso aprobar una ley de colonización de la tierra antes de la conquista, mal llamada conquista del desierto, ¿no? Obviamente. Y esa ley de colonización para establecer colonias agrícolas, que ya había intentado Sarmiento en la ciudad de Chivilcoy, en varias ciudades, por eso Sarmiento va a ser atacado por la sociedad rural y por el diario La Nación en su presidencia como no lo había sufrido nunca. Avellaneda también trata de aprobar una ley de colonización que le diera la tierra a los colonos, a los inmigrantes que iban llegando a la Argentina. Se pasa por encima de esa ley, se reparten la tierra entre las principales familias de Buenos Aires, que son las que justamente descansan ahí en la Recoleta. Esto es un detalle de la figura de Avellaneda, ¿no? Pocas veces se habla de esa ley de colonización. Está Bartolomé Mitre ahí, ¿no? Una tumba grande también. La de Marco Avellaneda, el padre de Nicolás Avellaneda, que recién nombramos. El mausoleo que tiene Sarmiento. Hay pocas avenidas marcadas en el cementerio. Una de esas pocas avenidas marcadas es la del mausoleo de Sarmiento, a pesar de que no es una de las más visitadas la de Sarmiento, pero tiene un cartelito con una avenida que dice mausoleo a la tumba de Sarmiento, que está hacia la izquierda, digamos, ¿no? Ahora después vamos a volver al mapita. Que tiene una pirámide, fíjense, tiene una pirámide como la pirámide de Mayo, el primer monumento en la Plaza de la Victoria en ese momento, la Plaza de Mayo después, y tiene un águila arriba donde dice civilización y barbarie, ¿no? Ahí arriba, a ver, no se llega a ver bien, a ver si, ahí, y tiene un montón de placas, el mausoleo de Sarmiento. Ahí lo vemos mejor.
esta es la del Eloy, que ya habíamos visto, y este es el Cristo Redentor que está en el centro de la avenida, que habíamos dicho, de la avenida principal que divide las diagonales para la visita al cementerio, ¿no? Detrás de ese Cristo Redentor, justo adelante, cuando uno sigue por esa avenida principal, está la tumba de Aramburu, ¿sí? La tumba de Aramburu fue construida por Ernesto de la Cárcova y Alejandro Bustillo, ¿no? El arquitecto Bustillo. ¿Por qué construyeron semejante bóveda? Pues todos sabemos que Aramburu va a ser secuestrado, va a ser asesinado en mayo de 1970, va a ser llevado a una quinta, la quinta de Timote. Hay una novela de José Pablo Feynman, ahora que salió hace unos años, donde describe todo el juicio revolucionario que se le hace a Aramburu, se lo hace responsable de los fusilamientos de José León Suárez, del derrocamiento de Perón, del secuestro del cuerpo de Eva Perón, ¿sí? Porque uno de los que sabía dónde se encontraba el cuerpo era Aramburu. Y luego del asesinato de Aramburu y de su entierro en la Recoleta, es secuestrado su cuerpo. En el año 74 lo secuestran los Montoneros de nuevo y lo toman como una pieza de canje, ¿no? Dicen, bueno, hasta que no vuelva el cuerpo de Eva, que ya estaba en Madrid, ya estaba en Puerta de Hierro, ya Lanús se lo había devuelto a Perón, no vamos a devolver el cuerpo de Aramburu. Esto trajo un revuelo, ¿no? Las Fuerzas Armadas, de presionar, creo que ya estaba gobernando Isabel, ya había fallecido Perón, y entonces cuando vuelve recién el cuerpo de Eva Perón, se devuelve el cadáver de Aramburu. Lo llamativo son las frases que tiene la tumba al costado, como la que dice: el progreso, fundamento del bienestar general, obra de los pueblos y resultado de la riqueza justamente distribuida, ¿no? Obra de los pueblos, un presidente de facto, ¿no? Que nunca, justamente Aramburu, cuando fue a elecciones en 1963, no obtuvo ni casi el 10% de los votos, ¿no? Es la elección que gana Ilia con el peronismo proscripto. Aramburu había creado el partido UDELPA, ¿no? Unión del Pueblo Argentino, y los días anteriores a esa elección del 63, la hija de Valle, Susana Valle, había empapelado toda la ciudad de Buenos Aires diciendo: no voten a este asesino, ¿no? Al asesino de mi papá. Bueno, está la tumba de Aramburu ahí como una de las representantes del poder económico en la Argentina, ¿no? Detrás de Aramburu está la tumba de Carlos Pellegrini también, ¿no? Presidente del Jockey Club, el fundador del Jockey Club en realidad. Presidente desde 1890 a 1892, fue Carlos Pellegrini. Frente a Pellegrini, en un costado, está la de Mosconi, que habíamos dicho recién, la de Enrique Mosconi, creador de YPF en 1921, ¿sí? Mosconi, una figura muy importante. Escribió 2 libros, Mosconi, que están casi: Petróleo Argentino y Hechos e Ideales, donde él cuenta su trayectoria al frente de YPF y su lucha contra los monopolios petroleros, ¿no? La Standard Oil y la Shell, la British Petroleum. Mosconi descansa en la Recoleta. Lo más importante, que tiene una placa de los trabajadores de YPF, ¿no? Que fueron esos trabajadores los que en la década del 90 comenzaron la lucha en contra del neoliberalismo, ¿no? En Cutralcó, en Plaza Winkle y en Tartagal y en General Mosconi en Salta. Esto, ahora que se murió el innombrable, hay que también rescatar a los trabajadores de YPF que fueron víctimas de toda esa década. Pocos conocen también que descansa Miguel Miranda ahí, en la Recoleta. Esta es la bóveda de José Hernández, el autor del Martín Fierro, ¿no? Pero también descansa Miguel Miranda, como decía, el primer ministro de Economía de Perón, ¿sí? Creo que junto a Helbar fueron los únicos
ministros de Economía que fortalecieron un mercado interno, que apostaron. Fue el creador del IAPI, Miranda, fue el encargado del Banco Central nacionalizado en la época de Farrell. Fue un empresario raro, ¿no? Pero que entendía que el crecimiento de la burguesía nacional argentina iba de la mano de una clase trabajadora fuerte y de salarios altos, ¿no? Esto que no entienden todavía muchos de nuestros empresarios, de los grupos económicos, porque ya casi no hay empresarios nacionales, ¿no? Detrás de esa bóveda de Pellegrini que recién veíamos, está la familia Ocampo, la cripta de la familia Ocampo, donde descansa Manuel Ocampo, que fue un militar, un gran estanciero también la familia Ocampo. Ahí descansa Victoria Ocampo y Silvina Ocampo, ¿sí? Estas personalidades destacadas también de las familias patricias, que se van a destacar por Victoria por fundar la revista Sur junto con Borges y con Adolfo Bioy Casares, que era la pareja de Silvina, ¿sí? En realidad la gran escritora fue Silvina, no fue Victoria, pero quedó Silvina media desplazada por la figura de Victoria Ocampo, que pocos saben, yo me enteré hace poco, que fue designada, la única mujer que fue designada a el juicio de Nuremberg. Fue la que participó en los juicios de Nuremberg, Victoria Ocampo, que ahora en Mar del Plata se ha abierto la Villa Victoria, creo que se llama, donde ella vivía en esa. Una figura rara para la época, ¿no? Representante de los gustos de la oligarquía, pero que ha dejado toda su riqueza en pos de construir una cultura de élite, si quieren, pero que ha dejado todo su dinero todo y apostaba en eso, ¿no? Jauretche decía, porque se intercambia varias cartas con Ocampo, decía, bueno, ella se levantaba a la mañana y tenía una traductora inglés, al mediodía tenía una traductora de francés. ¿Y cómo quieren que piense Victoria Ocampo? Pensaba en francés y pensaba en inglés. Dice, era una víctima en realidad Victoria Ocampo, ¿no? De ese medio donde ella creció. Y a pesar de ello, Jauretche le escribía y trataba de mantener una correspondencia, porque todos saben que se recuerda a Victoria Ocampo que sufrió cárcel en la época del peronismo, ¿no? Sufrió cárcel en la villa que tenía ahí en Mar del Plata, ¿no? Era una cárcel rara, en una quinta, una casa quinta, de no sé cuántas hectáreas tenían. Pero esto demuestra también el carácter de los presos políticos que hubo en el peronismo, ¿no? Uno de esos presos políticos fue Victoria Ocampo, que nunca se lo perdonó a Perón, ¿no? Bueno, acá vemos la placa que dice que fue la fundadora de la revista Sur. Y la más visitada de la Recoleta, el panteón de la familia Duarte, ¿no? La familia Arrieta Duarte, que era el militar que estaba casado con una de las hermanas de la familia Duarte. Ahí descansa la mamá de Eva, las hermanas. El cadáver de Eva Perón es llevado en agosto del 76, porque cuando llega Videla, después del golpe del 76, el cadáver de Eva con Perón estaban en Olivos, ¿sí? Se podía visitar, los cuerpos estaban ahí, de fines del 74, todo el 75 y un par de meses del 76, se podía ver los cuerpos, yo no sé si alguien los pudo visitar, pero se podía visitar los cuerpos de Eva, que había sido nuevamente embalsamada por el doctor Pedro Ara, porque todos conocen la historia del cuerpo de Eva, ¿no? Es secuestrado de la CGT, había sido embalsamada durante un año por Pedro Ara. En 1953 se lleva a la CGT el cuerpo de Eva. Durante el 53, 54, 55, los trabajadores podían visitar a la CGT y ver ahí el cuerpo de Eva embalsamado. Todos recuerdan el velorio de Eva, que fue el más grande de la historia argentina, ¿no? Pero cuando viene el golpe del 55, ya asumido Aramburu, el jefe de la CIDE, que era Mori Konin, es encargado de hacer desaparecer el cuerpo. ¿Por qué? Porque le temían al cuerpo de Eva, le temían hasta muerta, ¿no? Y donde la llevaban aparecían flores y velas por todos lados. Esto después lo escribió Walsh en el cuento Esa Mujer,
que Walsh tiene la posibilidad de entrevistar a Cabanilla, que era uno de los responsables del secuestro del cadáver. Lo llevan a la casa de Cabanilla, dicen que en un momento empiezan a obsesionarse con el cuerpo, lo dejan parado atrás del cine Rialto, ahí sobre la calle Córdoba durante un tiempo, estuvo escondido ahí el cuerpo, hasta que deciden sacarlo del país y llevarlo a Milán con otro nombre, con el nombre de María Maggi de Magistri, ¿sí? Y estuvo 16 años enterrado en Milán con la complicidad del Vaticano, obviamente, si no, no lo podrían haber sacado de la Argentina. Dicen que le pagan a una mujer, a una monja, para que todos los días deje una flor para disimular que ahí estaba Eva. Y en el año 71 le devuelven el cuerpo a Perón en Puerta de Hierro. Perón lo recibe, manda a hacer una autopsia y, bueno, la historia trágica que todos sabemos, había sido mutilado el cuerpo, había sido apuñalado en la sien, bueno, había sido vaciado desde los pies. Terrible la historia del cadáver de Eva. Lo cierto es que, como recién decíamos, es después del secuestro del cadáver de Aramburu, es devuelto a la Argentina y la familia Duarte, una de las hermanas, decide llevarlo a un subsuelo, hay un segundo subsuelo de la Recoleta, y dejarlo ahí. Solamente la familia tiene acceso, o sea, lo que nosotros vemos por fuera ahí, ni por lejos uno puede llegar a ver la bóveda de Eva. Cuando lo entrevistamos a Pablo Vázquez, entre una de las cosas que Pablo mencionó fue este libro de Horacio Oscar Chamorro, donde él hace una investigación del cuerpo hoy, de la tumba hoy de Eva, y tiene la posibilidad de fotografiar ese subsuelo que recién nombramos, donde se construye esta pequeña bóveda. Ahí se construye tres bloques, tres puertas. Esto es una puerta corrediza, en realidad es un solo bloque, donde ahí adentro están los restos de Eva Perón. Fíjense que dice Evita. Este hombre, este Chamorro, pudo bajar y fotografiar la tumba de Eva, que está ahí en ese segundo subsuelo, que tiene una profundidad, no recuerdo ahora los metros de profundidad que tiene la bóveda de los Duarte. Y todos los guías reconocen que es la tumba más visitada, la de Eva Perón. Lo que hay que decir también, y es triste, es que la mayoría de los que visitan el cementerio de la Recoleta son extranjeros, ¿no? Hoy está cerrado, pero cuando se podía hacer turismo en la Recoleta, la mayoría que iban y que querían visitar la bóveda de los Duarte eran extranjeros. Otra de las destacadas es la de Rufina Cambaceres. Ustedes saben la historia de Rufina, que muere de catalepsia a los 19 años, hija de Eugenio Cambaceres, un escritor. ¿Por qué la ven ahí? Se preguntarán ustedes, porque Rufina muere en su fiesta de cumpleaños, a los 19 años. La madre se apresura a enterrarla, llama a 3 médicos, determinan que estaba sin pulso, que estaba muerta, y Luisa Basich, que es la mujer de Eugenio Cambaceres, decide enterrarla ahí en la bóveda que tenían en la Recoleta. A los pocos días el cuidador se da cuenta que estaba movido el cajón de Rufina, y se dan cuenta que en realidad la habían enterrado viva, que había sufrido de catalepsia, y la madre, Luisa Basich, que después de la muerte de Eugenio va a ser pareja de Hipólito Yrigoyen, va a tener un hijo con Yrigoyen, decide llamar a un arquitecto italiano, que no me quiero equivocar, pero no sé si es Mario Palanti. Ahora voy a buscar bien el nombre del que construye la imagen de Rufina queriendo abrir la bóveda ahí con la mano en el picaporte. Y también Rufina es
la que se dice que es la dama de blanco dentro de la Recoleta, ¿no? Que la han visto afuera de la Recoleta, incluso hay varias historias que cuentan que en la década del 20 baila con un hombre en el Palais de Glace, que se enamora de una persona bellísima, toda vestida de blanco, y que en realidad era Rufina Cambaceres, ¿no? Bueno, estas historias se cuentan ahí en la Recoleta, y es una de las más llamativas, la de Rufina Cambaceres. El último presidente que fue llevado fue Raúl Alfonsín, que falleció en el 2009. Ustedes recuerdan, se hace un mausoleo a Alfonsín, no en el lugar, no está cerca del Panteón del 90, está en una punta, en la punta izquierda del cementerio de la Recoleta, y ahí se lo lleva a Ricardo Alfonsín, que es el último, Raúl Ricardo Alfonsín, que es el último presidente que ingresa, digamos, a la Recoleta, ¿no? Y ahí les quiero mostrar el mapita para ubicarlos. Ya terminamos, para darles la posibilidad, si quieren hacer alguna pregunta, para ubicarlos a dónde está el mausoleo de Alfonsín, que es aquí donde dice 64, ¿sí? Está lejos, está cerca de la de Juan Manuel de Rosas, digamos. Si uno lo ve, la de Ortiz de Rosas, ahí, aquí está la tumba de Alfonsín. Bueno, frenemos un poquito acá. No sé si lo entendieron, si es importante que sepamos que vamos a tratar de hacer una visita cuando tengamos la posibilidad de poder hacer un viaje a la Recoleta. Pero como les decía recién, uno puede hacer una visita temática. Ahí Olga comentaba la otra vez. ¿Por qué no contás, Olga, esa visita que vos hiciste con Gustavo? Y una vez con Gustavo fuimos y en el cementerio de la Recoleta habían visitas temáticas, estas eran de los amores clandestinos, entonces te llevaban frente a los panteones, te decían qué familias vivían y bueno, cómo estaban conformadas las parejas. Y después empezaban a contarte cómo se cruzaban las parejas. Las amantes. Con las amantes. Después de recorrer el lugar, que la verdad que estaba muy bien hecho, porque había toda una serie de ruidos y fantasmas que se cruzaban, había un escenario y unas sillas, y ahí había una obra de teatro donde lo que te habían contado frente a los panteones lo representaban. Y yo sé que hubo acerca de varios temas. Yo vi esa con Gustavo nada más. Era muy interesante. ¿Recordás alguna en particular? No, no me acuerdo porque fue hace mucho y soy muy mala para los nombres, pero no me acuerdo quiénes eran. Así que van a pertenecer en el anonimato. Eso nada más. Una seguramente es la de la mamá de Rufina, ¿no? Que fue pareja de Irigoyen, incluso tuvieron un hijo juntos. Irigoyen tuvo varias mujeres, ¿no? Y no reconoció nunca a sus hijos, esto hay que decirlo. Fue profesor de filosofía, profesor de historia, y el rumor era siempre los anti-irigoyenistas decían que él andaba con sus alumnas, ¿no? Las malas lenguas. Pero lo cierto es que yo no conocía que había tenido un hijo con Luisa Basich, que también Luisa Basich, hay que decir, que era muy cuestionada por las familias de la época, y es por eso que ella se apura a enterrar a su hija, a Rufina, casi ni le hace un velorio, ¿no? Eugenio Cambaceres la había conocido en París, era italiana en realidad, era de origen austrohúngaro, pero era italiana Luisa Basich. Y esto explica por qué la enterraron tan rápido. ¿Por qué? ¿No? Porque ella consideraba que no le iban a creer que su hija había muerto de muerte súbita. Iban a decir que era una maniobra más de ella para quedarse con la plata de los Cambaceres, digamos, la acusaban de prostituta. Bueno, lo que en ese momento también pensaban las familias patricias de Regina Pacini, por ejemplo. De Regina Pacini fue muy cuestionada al casamiento de Alvear con ella.
incluso se tuvieron que casar casi a escondidas, ¿no? Sí. Pero fíjense, un tipo de las familias patricias como Alvear era cuestionado de que se case con una actriz, con una cantante lírica, como era Regina, ¿no? Que era muy importante. Regina, que recorría todo el mundo cantando, una gran cantante lírica fue Regina Pacheco. Sin embargo, no les perdonaban en su ámbito estas relaciones con mujeres de la vida, como le decían ellos, ¿no? Y si no tenían ningún tipo de historia, se las inventaban, porque no había ningún tipo de argumento válido para decir eso. Pero hasta en este ámbito se cuestionaba la vida privada de las mujeres, ¿no? Así que yo no sé si quieren hacer alguna pregunta, nos quedan 2 minutitos, volvemos si quieren, un ratito más, pero no sé si quieren hacer alguna pregunta puntual, si se entendió. Yo sé Perfecto. No, está bárbaro. Sé que ese lugar... Ahí también una... Matías, lo que está pendiente es la visita. En cuanto nos vacunan, partimos. Sí, vacunados. sí. Y la que es muy linda, la historia también de la, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, que estaba casada con un álzaga, que le llevaba un montón de años, que los padres, que bueno, él la asesinó, la mataron, y le construyeron una iglesia. ¿Cómo se llamaba? Felicitas Guerrero, que está en La Recoleta. Claro, sí, tiene una historia hermosa, trágica, ¿no? Pero así muy... Porque ella en realidad la querían casar con un Ocampo. Ahí vieron que vimos la tumba de Ocampo. Y se casó con un álzaga. Claro. Ahí está el Palacio Guerrero, ahí sobre la Ruta 2, ¿no? Uno ve ese palacio gigante, sí, de estilo normal. Claro, porque estamos hablando de grandes estancieros, ¿no? De la provincia. Matías, hay un libro, ¿no? De los amores clandestinos de la época, sí, ¿no? Sí, hay varios. Hay una escritora argentina que creo que se llama Lucía Gálvez. Y Bellota, hay una Bellota de apellido, que no me acuerdo cómo es el nombre. Araceli Bellota. Sí, Araceli ha escrito sobre los amores de Irigoyen, sobre las mujeres de Sarmiento, con la hija que era de Vélez Sarsfield, me parece, ¿no? Vélez Sarsfield, sí, bueno, esa historia también. Sí. Fue muy A mí me encantan. En Buenos Aires. Me encantan.